Cuando hablamos de la transición de la antigüedad al feudalismo, hay una serie de elementos que vamos a tener que descartar porque si nos metemos en eso nos vamos bastante de lo que sirve a nuestros objetivos, porque son debates más propios de los antiquistas, es decir, de los historiadores especializados en la antigüedad, sobre todo la llamada antigüedad clásica, grecorromana, que, que tiene que ver con los problemas de la crisis del esclavismo, la llamada crisis del siglo III y la crisis y caída del Imperio Romano. No nos podemos meter en esto, por supuesto, sería interesantísimo, estaría bárbaro, pero nuevamente hay otras materias que podrán frecuentar y si no las frecuentan, podrán acceder a la bibliografía o a los teóricos o lo que sea. Ustedes saben que en la facultad tienen amplia libertad para poder introducirse eh, en, en las, en los contenidos de las materias y acceder a ellos sin que sea vinculante. Pero bueno, el debate alrededor de la transición de la antigüedad al feudalismo tiene tres grandes conjuntos de interpretaciones. O sea, hay tres grandes conjuntos de hipótesis que tratan de explicar esta transición. La primera es, y quizás la más tradicional de todas, la de mayor antigüedad, es la tesis evolucionista o dominicalista, según la cual la transición comenzó en algún momento entre los siglos III y V. Esto depende de en qué proceso colocan los autores o ven a los autores como el desencadenante o punto de partida, o es la crisis del siglo III, o es el derrumbe del imperio romano por las invasiones, llamadas invasiones bárbaras, ya sea, digamos, según cuál se tome, qué coyuntura se tome, o qué proceso se tome, mejor dicho, la transición comienza antes o después. Pero es si entre los siglos III y V comienza la transición. Y esta transición se caracterizaría por eh, un proceso gradual, gradual, evolutivo y constante de, por un lado, decadencia del esclavismo y progresiva caída en dependencia del campesinado a partir de la expansión de la apropiación privada de tierras por parte de los señores. De esta manera se conformaría la relación de explotación feudal. A través de la expansión de la apropiación privada de tierras por parte de lo que comienza de una nueva clase dominante, que empiezan a ser los señores, los campesinos van cayendo en situación en relación de dependencia. Eh, la consolidación del nuevo sistema se daría con más o menos entre los siglos 8 y 9 con el Imperio Carolingio, ¿no? El Imperio Carolingio habría sido como eh, la primera, como una especie de primer auge del sistema feudal. Su expresión más elevada, la forma más acabada, la primera forma acabada que tiene el sistema. La segunda tesis es la llamada, y que por supuesto, como siempre pasa en el debate o en el mundo de las ciencias sociales, esta tesis surge criticando a la otra, ¿no? como crítica a la que acabamos de explicar, que es la llamada tesis fiscalista o mutacionista, que lo que sostiene básicamente es que, independientemente de la crisis del siglo III, de las invasiones bárbaras, de la caída del imperio romano en su superficie, eh, en su superestructura eh, más superficial, hubo una prolongada continuidad de las estructuras sociales y fiscales del mundo imperial, del mundo romano.
Es decir, la estructura social caracterizada por una, eh, una clase terrateniente, una fuerza de trabajo predominantemente esclava y propietarios, pequeños y medianos propietarios, o sea, un campesinado sujeto a tributo por parte del Estado, el llamado Estado antiguo, eso habría tenido continuidad de la mano una, de una clase, de una nueva clase dominante que sustituye a, eh, o mejor dicho, de una nueva dirección política que sustituye la dirección política imperial romana, que es la dirección político-militar de los jefes germánicos, invasores, y que a través de una serie de alianzas con la dirigencia romana dan lugar a una nueva clase dominante, pero que partiendo de esta alianza va a garantizar o va a tratar de garantizar la continuidad de las estructuras heredadas, esto va a generar, va a tener, digamos, continuidad, va a prolongarse con conflictividad, con dificultades, pero prolongarse hasta el llamado año 1000, que es una expresión para dar cuenta de un proceso que iría más o menos desde mediados del siglo X hasta mediados del siglo XI, pero que habría sido un periodo en el cual se desata un proceso acelerado de crisis y transformación que va a dar lugar a una nueva clase dominante y a un nuevo sistema, que es el feudalismo, que se consolidaría en el siglo XI y que tendría su expansión entre los siglos XI y XIII hasta que sobreviene la llamada crisis del siglo XIV. Entonces hay continuidad de las estructuras sociales y fiscales del Imperio Romano, ya sin el Imperio Romano, sino bajo los llamados reinos romano-germánicos, y hasta, golpeado y todo, pero hasta el llamado año 1000, y ahí se da una crisis donde se desintegran estas estructuras, y lo que viene es una especie de revolución feudal. Hay autores que lo han llamado así, incluso la revolución feudal, que da lugar a esta nueva clase dominante y al nuevo sistema. Bueno, con el tiempo han surgido críticas también a esta postura, que no representó necesariamente un retorno a la tesis anterior, y que fue dando lugar como a una tesis alternativa, eh, que lo que sostiene en algunos aspectos es un intento de posicionarse a mitad de camino entre las tesis anteriores, pero que en otros aspectos introduce novedades. Lo que dice esta tercera tesis es que la nueva clase dominante, producto de esta alianza entre la clase dominante imperial romana y la nueva clase dominante de los jefes guerreros germánicos, esta nueva clase dominante va a tratar efectivamente de mantener el sistema fiscal y esclavista heredado del caído, del disuelto imperio romano, pero va a fracasar. Va a fracasar por la inestabilidad política, digamos, la inestabilidad política de los estados que reemplazan al imperio en las distintas regiones que habían sido de ocupación imperial, por una situación de fuerte retroceso de las fuerzas productivas, ¿no? Hay caída de la población, hay retroceso de la superficie cultivada, hay reducción del volumen del comercio, hay despoblamiento de ciudades, hay una cierta, algunos han hablado de una cierta ruralización de, eh,
de las fuentes económicas y políticas del poder. Se han dicho muchas de estas cosas. Eh, por otro lado, también ha habido una crisis del sistema fiscal que se revela como, o sea, la vieja fiscalidad imperial romana se convierte en algo inviable y esto, por supuesto, genera una situación de insolvencia al Estado que lo debilita aún más y que le impide poder recuperar, aunque sea los niveles de control que el imperio romano tenía en sus últimos momentos, que ya eran decrecientes. Y también va a entrar en crisis el sistema de control de la fuerza de trabajo esclava. O sea, hay huidas masivas de esclavos que no logran ser detenidas ni siquiera por la escalada de eh, de virulencia de la normativa que se va sancionando para castigar esa huida. Los esclavos se van igual. Paralelamente a esto, empiezan a proliferar comunidades campesinas libres, que no le tributan a nadie. Digamos, campesinos que se cortan solos, forman comunidades y no le pagan tributo a nadie, aprovechando la debilidad del Estado, su poco alcance. Ahora, esta situación de crisis, que se prolonga durante muchísimos años, hacia el siglo VIII va a dar lugar a un proceso de reestructuración social que va a extenderse hasta más o menos el siglo X y que involucró, por un lado, un proceso de, de nivelación social entre el esclavo y el campesino. De manera tal que al final del proceso ambos van a convertirse en un único grupo social bajo una nueva relación de dependencia a una nueva clase dominante que ya son los terratenientes feudales, ¿no? Esto va a tener dos tendencias, va a involucrar dos tendencias. Por un lado, la mejora de la situación social y en menor medida, esto va a tardar mucho más, legal de los esclavos, ¿no? Es decir, los terratenientes van a empezar a favorecer, los terratenientes y también el Estado va a empezar a ver como más beneficioso favorecer la instalación del esclavo, ¿no? Eh, Generarle mayor protección, mejorar su situación, alentarnos a instalarse en una parcela, formar familia, de manera también de procurar su autorreproducción y volverse menos dependiente de fuentes de abastecimiento externas. Esto que venía ya de, de, de la vieja institución del colonato romano va a tener como distintas reediciones, ya bajo nuevos contextos, y van a generar una situación donde el esclavo, si bien sigue siendo un esclavo, o sea, sigue siendo desde el punto de vista legal eh, un objeto que carece de condición humana, eh, en términos sociales, va a parecerse cada vez más a un campesino. La otra tendencia va a ser el deterioro de la situación del campesinado. O sea, el campesinado va a sufrir una creciente pérdida de derechos y un creciente sometimiento, ¿no? Como consecuencia de la crisis económica constante, de las invasiones, de la situación de guerra permanente, del peso de los tributos, el creciente peso de los tributos. O sea, esto ponía en esta situación eh, va a llevar al Estado a poner cada vez mayor celo a la retención del campesino, a ligarlos a la tierra.